Hola chicos, hoy les vamos a explicar las consecuencias catastróficas que trae el mal plegamiento de una proteína. Primero que nada debemos saber qué son las proteínas. Las proteínas, macromoléculas compuestas de aminoácidos, son los componentes más versátiles de las células. Estas se ensamblan de diversas formas, lo que les permite participar como los principales componentes estructurales de las células y los tejidos. Por ese motivo, el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo dependen de ellas. La importancia de las proteínas radica en su función principal: producir tejido corporal y sintetizar enzimas. Hay que tener en claro cómo se forman las proteínas. Estas se forman gracias a la unión de varios aminoácidos que se denominan polipéptidos. Los aminoácidos se unen químicamente entre sí mediante enlaces peptídicos y enlaces covalentes de carbono-nitrógeno. Las proteínas se pliegan y se mantienen estables por medio de enlaces covalentes débiles, como los enlaces de hidrógeno, o los enlaces covalentes fuertes, como los enlaces de sulfuro, para realizar sus funciones. Esto es un proceso irreversible y espontáneo, por lo cual si no se realiza correctamente puede causar enfermedades. Las proteínas tienen 4 niveles de organización. Las cadenas polipéptidas que forman una proteína se pliegan para formar una macromolécula con una forma 3D específica, que determina la función que va a realizar. Existen proteínas chaperonas o facilitadoras que aceleran el plegamiento sin alterar el resultado. Existen 4 niveles de organización de proteínas: primario, secundario, terciario y cuaternario. La estructura primaria se trata de la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esta secuencia está determinada por las instrucciones de un gen. Siempre se representa en forma de collar de perlas simple y lineal. La estructura secundaria es el resultado de los enlaces de hidrógeno en la cadena polipeptídica. Existen 2 tipos, la hélice A y la lámina plegada B. La hélice A tiene una forma de espiral helicoidal uniforme, brinda elasticidad y es la unidad estructural básica de algunas proteínas fibrosas, como la lana, el pelo, la piel y las uñas. La lámina plegada B se pliega en zigzag y tiene una forma plisada. Es resistente y flexible pero no elástica y se une por fuertes enlaces covalentes de las cadenas polipeptídicas. En la estructura terciaria, las cadenas laterales de la misma cadena polipeptídica interactúan entre sí. Aquí están presentes los enlaces covalentes débiles y los enlaces covalentes fuertes. Por último, la estructura cuaternaria es la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas que forman una molécula activa. Está unida por los enlaces covalentes mencionados anteriormente. Las proteínas se pliegan de manera inadecuada cuando los aminoácidos no tienen una forma definida o la cadena pierde un aminoácido por causa de desnaturalización. Existen varias enfermedades relacionadas con el plegamiento anómalo de las proteínas. La primera enfermedad que vamos a mencionar es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es un trastorno cerebral degenerativo que provoca demencia y en última instancia la muerte. Sus principales síntomas son aislamiento social, insomnia, demencia, parálisis muscular y coma. La enfermedad es causada por una proteína llamada prión. Un prión provoca que las proteínas normales se plieguen de manera anormal. Esto afecta la capacidad de otras proteínas para funcionar. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas mentales empeoran. La mayoría de las personas finalmente entran en coma. Por lo general, la causa de la muerte es insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, neumonía u otras infecciones. Aquí le estamos mostrando un video de una persona con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La segunda enfermedad que vamos a mencionar es la enfermedad de Alzheimer. Es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, tener dificultades para hablar, leer o escribir, olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello.
y con el tiempo suelen volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. El cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer contiene depósitos fibrilares de un material insoluble denominado amiloide. Es un péptido de 36 a 43 aminoácidos que se sintetiza a partir de la proteína precursora amiloidea. Ese es el principal componente de las placas séniles. En los últimos 20 años, la investigación sobre el Alzheimer ha estado denominada por la hipótesis de amiloide, lo cual propone que la enfermedad se debe a la producción de una molécula llamada péptido amiloide AB. Originalmente, AB forma parte de una proteína más grande llamada proteína precursora de amiloide, APP. Tenemos que tener en cuenta que AB no es la única proteína mal plegada que se encuentra en el cerebro de personas con Alzheimer. Otra proteína llamada Tau, que funciona como parte del citoesqueleto de la célula nerviosa, aglomerada en paquetes de filamentos celulares enredados llamados maraña neurofibrilares. Está demostrado que estos causan ciertos tipos de demencia, pero casi se les ha ignorado como factor causal en la patogenia del Alzheimer. Por último, tenemos a la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. El padecimiento de la enfermedad puede seguir caminos muy diferentes, incluso entre hermanos y parientes próximos. Esto se debe a que junto a la mutación específica de la proteína de la huntingtina, intervienen además otros factores hereditarios. La enfermedad produce alteración psiquiátrica y motora de progresión muy lenta. El rasgo externo más asociado a la enfermedad es el movimiento exagerado de las extremidades y la aparición de muecas repentinas. Además, se hace progresivamente difícil el hablar y recordar. En las etapas finales de la enfermedad, la duración de los movimientos se alarga, manteniendo a los miembros en posiciones complicadas y dolorosas durante un tiempo que puede prolongarse hasta horas. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto, amigos.